buenos días, querida comunidad universitaria y demás hermanos que están conectados esta mañana en nuestro devocional institucional general. Es una bendición para mí el poder estar delante de ustedes para poder reflexionar, meditar en la palabra de nuestro Señor. Un consejo tiene Dios para cada uno de nosotros y lo encontraremos a la luz de la Escritura. Bienvenidos todos los que se están conectando y le invito que si hay compañeros que todavía no lo han hecho, le motive para que pueda conectarse y participar de nuestro devocional. Quiero esta mañana poder poner en las manos de nuestro Dios este tiempo por medio de una oración para que sea Él el que bendiga este momento de reflexión y de meditación en la palabra de Él. Acompáñeme pues haciendo esta oración. Nuestro buen Dios, gracias te damos esta mañana por la vida que nos permite disfrutar. Gracias porque tu misericordia es para siempre y tu fidelidad de generación a generación. Esta mañana, nuestro Dios, que abrimos tu palabra, háblanos a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades y directo a nuestros corazones. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia, la palabra de Dios, nos confronta a nosotros con nuestras realidades. Le confronta a usted con su realidad y me confronta a mí con mi realidad. Nos confronta a todos con nuestras realidades y nos muestra esas áreas donde nosotros estamos fallando. Y nos indica las cuestiones en nuestras vidas que están mal. Pero no solamente nos marca o nos muestra cuáles son nuestros errores, sino que nos dice qué es lo que tenemos que hacer para salir de esas situaciones. Y es que no existe una mejor combinación que una vida alegre por fuera y alegre por dentro. Que la expresión de nuestra alegría en realidad sea nuestra verdad. Es por eso que la vida debe de ser vivida en base a principios bíblicos y no en base a emociones humanas. No conozco a una persona que haya sufrido por sus altos estándares espirituales, pero sí por sus más bajas pasiones humanas. Y al abrir la palabra de Dios, nosotros aprendemos principios de vida para vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, no la vida que yo quiero vivir. Es por eso, mis queridos compañeros, que tenemos que aprender a vivir con la dignidad que Dios nos ha dado. Esta mañana quiero invitarle que podamos a reflexionar en un versículo del Evangelio de Juan, en su capítulo 14, versículo 15. Solo un versículo. Juan 14, 15, que dice de la siguiente manera: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dice Reina Valera 1960. Ahora, Reina Valera contemporánea, un poquito más actualizada, dice de la siguiente manera: Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y sobre esto vamos a reflexionar esta mañana. Hay que comprender que la vida de nuestro Señor Jesús fue una vida de enseñanza continua para sus discípulos. Fue una vida de aprendizaje, fue una vida de lecciones. Inicialmente para todos sus seguidores, para todos sus discípulos, para ellos fue la mejor escuela de preparación que ellos pudieron tener. Y es que ninguno de los actos realizados por nuestro Maestro y Señor Jesús fueron hechos por casualidad. Toda acción realizada por nuestro Señor Jesús no fue por accidente. Todos los actos y acciones que Él hizo fueron con propósitos claros y— incluso las palabras que Él decía
tenían principios, tenían lecciones que en aquel momento tenían que comprender sus discípulos como testigos primarios o oculares, y nosotros ahora como discípulos de Él en la actualidad, pues tenemos que aprender, asimilar y aprender. Pero también es de entender que los evangelios son los testimonios pastorales que los discípulos compartieron con sus discípulos, entendiendo el principio de hagan discípulos. Entonces, los evangelios son las vivencias que los discípulos disfrutaron con nuestro Señor Jesús. Son las vivencias pastorales de cada uno de ellos. Y cada uno de los escritos, pues, posee su esencia, su vivencia, y que posteriormente llegaron a sus comunidades de fe y fueron conocidas por todos esos discípulos de esas diferentes comunidades, pero desde la cosmovisión individual de cada discípulo que escribe. Juan, en su testimonio, menciona aspectos importantes de uno de los momentos especiales que nuestro Señor Jesús disfrutó con sus discípulos. Y esa fue su última cena con ellos. Y en este momento familiar, íntimo, secreto, de gozo, de intimidad, Jesús desarrolló enseñanzas para ellos, para que comprendieran cuál debería de ser su accionar en el mundo, y Él les dio lecciones de vida aún en este momento, y les muestra que el servicio comienza por el líder y lava los pies de sus discípulos, y comienza a dar otras indicaciones, otras instrucciones, otras noticias. Les anuncia la traición de uno de sus discípulos, les anuncia la negación que otro discípulo iba a hacer de él, les da este mandamiento de amarse los unos a los otros, les promete la venida del Espíritu de Dios, les asegura que Él es la vid verdadera y que lejos de Él no pueden hacer nada. Les manifiesta de que tendrán problemas y aflicciones, pero que deben de tener la seguridad que Él había ya vencido a este mundo. Y es en este contexto de intimidad, de comunión con sus discípulos, que Él menciona estas frases: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Este día, al leer la palabra de Dios, quiero presentarle 3 principios que son fundamentales, que nosotros debemos de comprender hoy como testigos de nuestro Señor Jesús en la actualidad. El primer elemento que en este texto quiero resaltar con ustedes es la obediencia. Jesús propone una condición aparentemente simple. Es una petición aparentemente fácil, pero en realidad sabemos que cuesta mucho ser obediente. Y dice que la evidencia del amor es el obedecer sus mandamientos. La verdad es que el amor exige evidencias. Algo especial tiene el amor, que no se deja disfrazar solamente con palabras. Exige ser vestido con hechos que lo demuestren. Porque las palabras pueden ser bonitas, pueden ser elegantes, pero como dice el dicho, se las lleva el viento. Pero las demostraciones de afecto quedan allí. Esas no se borran. Quedan como un recordatorio permanente de que el amor es. Y Jesús, por supuesto, no se deja persuadir solo por las palabras que le dijeron en ese momento, movidos por la emoción o la tristeza,
Y es ahí donde Él le dice a sus discípulos, señores, si me aman, si dicen que me aman, demuéstrenmelo. Y nos dice a nosotros hoy, si me amas, si dices que me amas, pues demuéstremelo. ¿Cómo? Obedeciendo mis mandamientos. El cumplimiento de su palabra es la evidencia física de nuestro amor. Es difícil porque la obediencia requiere que nosotros dejemos de hacer quizá cosas que queremos pero que están en contra de la voluntad de Dios. Pero si lo amamos, como Él le dijo a sus discípulos, si decimos que lo amamos, demostrémoselo. Ahora bien, el obedecer es una lucha, y ese es el segundo elemento que quiero mencionarle esta mañana. Que el obedecer requiere que nosotros luchemos todos los días con nuestros propios deseos, con nuestros propios instintos. ¿Qué significa guardar los mandamientos de Dios? ¿A qué se refería Jesús cuando les decía, guarden mis mandamientos? Porque no podemos negar, mis queridos compañeros, hermanos, que si nos agarraran a quemarropa con esta pregunta, ¿obedecemos los mandamientos de Dios? ¿Qué diríamos? Muy probablemente muchos diríamos que no. Quizá otros dijéramos que no estamos seguros, porque requiere una lucha el ser obedientes. Guardar los mandamientos no tiene que ver con la perfección en todos nuestros actos. Eso es algo imposible de cumplir, al menos mientras estemos aquí en la tierra. Sino que tiene que ver más con este proceso de mejoramiento continuo, este proceso de madurez constante en el que nosotros podemos trabajar. Es una verdadera espiritualidad, por lo cual, por medio de esa espiritualidad, nosotros vamos superando cosas en el camino, en nuestras vidas, que antes no podíamos vencer. Pero esa victoria que podemos obtener al obedecer en medio de las luchas no es gratuita. Sabemos que es muy costosa, porque significa la renuncia a nosotros mismos, que es algo que no nos gusta hacer. Es despojarnos de nuestro ego, que es difícil hacerlo. En fin, de que sea el rostro de Dios el que resplandezca en nosotros. Significa luchar, porque la obediencia requiere de lucha, pero no es fácil. Por eso no muchos se quieren someter a estos procesos, porque el obedecer implica quitar de mí elementos, cuestiones, cosas que no me hacen crecer, que me detienen en este proceso de madurez, de crecimiento, de una verdadera espiritualidad. Y aquí es donde la clave fundamental de todo esto, como se llama nuestro devocional de esta mañana, el amor es la clave. Y este es el tercer elemento que quiero presentar esta mañana. El amor es la clave. No hay otra herramienta más poderosa como el amor. Y para luchar nosotros necesitamos tener una motivación. De lo contrario nos vamos a rendir, de lo contrario vamos a flaquear, de lo contrario nos vamos a desanimar, de lo contrario nos vamos a dar la vuelta y regresar.
Y esa motivación siempre será el amor. Cuando amamos y nos sentimos amados, se crea un poderoso ambiente para crecer. Se crea ese hábitat propicio que desencadena cambios de forma fluida, constante y permanente. Es solamente por medio del amor es que podemos soportar las luchas a la hora de querer obedecer a Dios. Si me aman, dijo Jesús. Noten que nuestro Señor Jesús incluye intencionalmente al amor en esta ecuación como uno de los elementos que debe motivar nuestra obediencia. El amor también se demuestra a pesar de las luchas. Es la cálida instrucción de alguien que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Es que Jesús no lo estaba haciendo solamente para una lección más. Él lo estaba haciendo desde su corazón, desde el amor que Él tenía para sus discípulos. Él mismo dijo, yo les he dado ejemplo. Y el ejemplo de amor que Él nos da, o que les dio inicialmente a sus discípulos allá en el siglo I, es lo que viene marcando la historia hasta nuestro tiempo, hasta el tiempo en el que nosotros estamos hoy. Es la instrucción de alguien que ama y que quiere lo mejor para nosotros. Y la verdad es que Jesús da en el blanco del asunto. Para obedecer es preciso primero amar. Por eso el amor es la clave. Porque amamos aquello que logra conmover nuestros corazones desde lo más profundo. Eso amamos. El desafío que Jesús nos hace es monumental. Amar su palabra, obedecer sus mandamientos. Una cuestión que es por demás compleja, pero no es imposible. Pero es compleja porque en muchas ocasiones o con mucha frecuencia ella se opone a nuestros impulsos. Y ese conflicto entre lo que quiero hacer versus lo que la palabra espera que yo haga, solo lo resuelve el amor. Cuando amamos la palabra, la obedecemos a pesar de las luchas. Y entonces demostramos que amamos al Maestro, que amamos a Jesús, que amamos a Dios, porque el amor es la clave. Pero es que obedecer la palabra de Dios, los mandamientos de Él, no es fácil. Es más, prácticamente sería imposible si no contáramos con la ayuda de Él para hacerlo. Porque Él nos amó primero a nosotros. La medida entonces de nuestro amor es la obediencia a los mandamientos y preceptos del Señor. Obedecer sus instrucciones es tan importante que Jesús hizo mucho hincapié. Si me aman, como dicen que me aman, demuéstrenmelo. Pero esto no era tampoco un concepto nuevo para los discípulos. Deberían haber estado ellos familiarizados con la conexión bíblica entre el amor y la obediencia. De hecho, Dios siempre ha estado o ha hecho hincapié en que debemos obedecerle para que esto sea una demostración de nuestra devoción, de nuestra entrega, de nuestra fe. Yo podría esta mañana pararme al frente de ustedes y hablar estas cosas y mi corazón puede estar lejos de Dios. Podríamos predicarle mil sermones y no amar a Dios. El sometimiento a medias puede parecer bastante bueno a los demás, pero el Señor conoce nuestros corazones y conoce las diferencias.
Podemos levantar las manos en adoración, podemos servir enérgicamente, podemos apoyar las actividades, incluso podemos utilizar un lenguaje perfectamente cristiano, pero a menos que le estemos obedeciendo, lo más que le estamos demostrando es una dedicación tibia o una simple moralidad. Nuestra obediencia es parte de nuestra espiritualidad. Y esa debería de ser el paradigma que debemos cambiar en nuestra mentalidad. Ser hijos de Dios, ser espirituales, no es solamente en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la oración, en el ayuno, en la vigilia, que no digo que está mal. Son expresiones de nuestra espiritualidad, son disciplinas espirituales, pero no nos aseguran una verdadera espiritualidad. Pero también es muy espiritual aquella persona que ama, aquella persona que obedece, y que ama no solamente a los que le aman a Él, sino a aquellos que no le aman a Él. Es fácil amar a los que nos aman. Lo complicado es amar a los que nos odian. Este mandato sigue vigente de parte de nuestro Señor y es nuestra responsabilidad cumplirlo. Y al hacerlo, esto también es una muestra de una verdadera espiritualidad. La Biblia nos dice que el amor de Dios está ligado a la obediencia. Hay que leer la Biblia para poder saber cómo obedecer. Porque de esa manera nos vamos a mantener fieles y firmes, demostrando amor al Padre Celestial y así una verdadera espiritualidad. No hay mejor manera de sellar el amor que siendo obedientes. Guardar sus mandamientos es la única evidencia apropiada del amor a Jesús, ya que la mera profesión no es una prueba de amor. Pero ese amor por el cual nos movemos a hacer su voluntad, amarnos los unos a los otros, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo, es un verdadero o una verdadera muestra de nuestra espiritualidad. La prueba más sólida que nosotros podemos dar a nuestro Salvador Jesucristo es guardar sus mandamientos, ya que esto lo recibe como la prueba más grande de nuestro amor. Queridos compañeros, al reflexionar en este texto, solo nos queda pedir que Dios nos ayude a nosotros a ser personas espirituales, que podamos tener una espiritualidad integral, no solamente una espiritualidad de religión, que podamos nosotros obedecer los mandatos del Señor, a pesar de las luchas, pero comprender que no podremos hacer esto si no amamos. En esto consiste este aspecto de la espiritualidad, que al amar a Dios, que al amar a Jesús, a pesar de las luchas, obedecemos sus mandamientos. Quiero invitarle esta mañana a que podamos agradecerle a Dios por esta reflexión expuesta. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la exposición de ella. Háblanos, Señor, directo a nuestros corazones, que podamos, Dios, ser personas que demuestren su verdadera espiritualidad, amándote a ti, y que a pesar de las luchas y de los problemas, logremos obedecer tus mandamientos. Gracias por las personas conectadas. Gracias por mis hermanos y hermanas que se tomaron este tiempo para reflexionar y meditar en las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Queremos agradecerles por el tiempo que usted dispuso, que apartó ahí en medio de su agenda para poder estar y participar de este devocional. Le invitamos para el próximo viernes a un nuevo devocional donde sin duda alguna el Señor volverá a hablar a nuestros corazones. Reciban de parte de nuestro Señor muchas bendiciones y de mi parte un fuerte abrazo.